En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana para hablar de un tema del que hasta ahora los medios de comunicación hemos hecho tabú y ahora la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que lo visualicemos, que hablemos de él. Hablamos del suicidio y lo hacemos con tres invitados ya en este estudio. Karen Bujes, periodista independiente, bienvenida. Muchas gracias, Carlos. Mi compañero de la redacción inglesa de RFI, Arnab Beranger. Bienvenido, Arnab. Hola, Carlos, un gusto. Y contamos también con la periodista especialista en la rúbrica de tecnología de la cadena BFM TV aquí en Francia, Elsa Trujillo. Bienvenida, Elsa. Hola, buenos días. El suicidio en la sociedad de las nuevas tecnologías, hoy asunto en Primera Plana. Bueno, pues cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. El suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de entre 15 y 29 años, tan solo por detrás de los accidentes de tráfico. Para la Organización Mundial de la Salud se trata de un problema de salud pública y por ello pide a los gobiernos que incluyan programas de prevención en sus programas de salud públicos. Y además nos pide a nosotros, a los medios de comunicación, que dejemos de hacer un tabú de este asunto y que lo tratemos, que lo visualicemos. Se trata de un cambio de paradigma del que hoy vamos a hablar en Primera Plana. Pero antes vamos a ver cómo algunos medios ya lo están haciendo en sus portadas. Portadas como la de la revista XL Semanal de España. Suicidio, la muerte que no queremos ver. Lo trata como la epidemia del siglo XXI. También Newsweek dedicaba una de sus portadas en su versión en español a este asunto, titulando, como pueden ver, la epidemia del suicidio, y se pregunta por qué nos estamos matando. También hemos encontrado ecos en la prensa latina de este asunto, portadas como la de El Mexicano, de hace unas semanas. Cada semana intentan suicidarse, cada día intentan suicidarse en México 77 personas, tanto jóvenes como adultos. Bueno, Karen, ¿por qué, y quizás sea el planteamiento inicial hoy del programa, por qué hemos hecho un tabú social del suicidio? Bueno, todo esto se debe a la falta de sensibilización sobre el tema y que siempre se han considerado un tema tabú porque no está normalizado. Y claro, la Organización Mundial de la Salud lo que quiere es que los medios participen para que se normalice, porque es un tema que afecta a todos y solo 38 países tienen realmente medidas de prevención del suicidio. Y bueno, una sociedad que escoge el suicidio y no la vida es una sociedad que tiene una patología que está enferma y hay que analizar el problema de base. Y es por eso que dentro de las medidas preventivas que ha tomado la Organización Mundial de la Salud ha puesto en entredicho de que los medios de comunicación ahora mismo tienen que tomar medidas y las medidas son informar bien, pero cambiando el enfoque, hacerlo de otra manera para evitar estos suicidios y que tratemos el tema de una forma normal, porque afecta a todos y está en todos los países. Me imagino que este tabú social tiene componentes históricos y culturales por los que podemos llegar a entender, ¿no, Arnab? Sí, Carlos, era muy... No siempre ha sido así, no siempre ha sido un tabú. No siempre ha sido así, pero es muy interesante cuando Karen hablaba, ella hablaba de la palabra patología. Entonces, hoy en día, el suicidio está considerado una patología. Pero si miramos antes, por ejemplo, la Grecia antigua, cuando en tiempos de guerra, las mujeres, y si, por ejemplo, venían invasores, y las mujeres estaban atendidos de ellos, que ellas se maten. También pasaba eso en Japón. En Japón hay la harakiri, que es como un suicidio de honor. Desgraciadamente, este suicidio podemos decir que es más para mujeres. También hay un fenómeno en India, que es un fenómeno para mí que es horrible, se llama el sati. El sati es un suicidio antiguo donde la mujer, quien se vuelve viuda, tiene que tirarse al fuego de su marido, del cuerpo de su marido. ¿Cómo se dice en español cuando alguien está quemando al muerto? A las llamas, a las brasas. Eso, las brasas de su marido se tiene que... Entonces, podemos decir que culturalmente, históricamente, el suicidio ha siempre sido un componente de nuestra sociedad. Y hoy en día, nosotros lo vemos como un mal, como una patología, pero es solamente el tabú social de hoy.
Entre los causantes del suicidio, la presión social y la deformación que ésta adquiere en muchas ocasiones en las redes sociales cuando hablamos, por ejemplo, de adolescentes. Elsa, no sé si se están tomando los grandes de Internet como Facebook o Instagram seriamente esta problemática. Sí, todas esas plataformas toman el problema en serio. Hay muchas maneras de actuar para Facebook o Instagram. Por ejemplo, van a empezar a moderar contenidos vinculados con autolesiones, suicidios. Hay una función, por ejemplo, que no es muy conocida en Instagram, pero que funciona muy bien. Es el hecho de que cuando vas a buscar en la búsqueda de hashtags vinculados con depresión o suicidio, te va a aparecer una pequeña ventanilla con 3 alternativas: cancelar, obtener ayuda, y te va a poner en línea con una asociación, por ejemplo, o escribir a tus amigos y ya tienes un mensaje que ya es escrito y que se va a enviar directamente a tu círculo de amigos. Facebook que detiene, Instagram tiene funciones similares y también ha contratado a expertos del suicidio. Hay muchas reuniones a lo largo del año para hablar de ese tema, para hablar de cómo personas y miembros de su red se exprimen a propósito de eso. Y Twitter también tiene algo, pero es para personas que pueden detectar un comportamiento suicidario en el miembro de su círculo de amigos, y se van a llenar un formulario con ejemplos de tweets que muestran que esa persona está en un estado de salud mental muy... En una dinámica. Sí, que muestra tristeza. Y después se va a señalar, no sé si es un buen método, se puede discutir, porque va a enviar un mensaje a esa persona diciendo que está en riesgo y que tiene que pedir ayuda, y también hay una proposición de tener una línea de ayuda directamente. La Organización Mundial de la Salud, en cualquier caso, reclama que los países basen esas estrategias de prevención del suicidio en unos registros. El problema, Karen, es que muy pocos países, tengo aquí apuntados, solo 80 de 183 países miembros del organismo de la OMS, disponen de datos, de registros, de número de evolución de suicidios. Debemos conocer, claro, esta evolución a la hora de trazar planes, estrategias y políticas públicas. Claro, en este plan que quiere llegar a hacer la Organización Mundial de la Salud, que empezó en 2013 y concluye el próximo año, lo que se trata de reducir en un 10% la tasa de suicidios. Entonces, una de las medidas preventivas, ya hemos visto, es que los medios de comunicación informen. Otra es que esos métodos de suicidio, los más habituales, se restrinja el acceso. Y también está la parte del personal sanitario que esté bien informado. Y por último también que se hagan unos registros para hacer un seguimiento de estos intentos de suicidio que no son consumados, porque son los principales focos donde después se consumen y se da lugar al suicidio. Entonces hay que hacer un seguimiento, hay que hacer una evolución. Y claro, nos encontramos que no hay datos realmente pero en todos los países. Que están haciendo buenas políticas preventivas. Creo que la OMS destaca, por ejemplo, el caso de Sri Lanka, ¿no? Exactamente. El caso de este país es muy curioso. Hay artículos que yo leí en 1998 que lo que... ¿Qué han hecho? Pues mira, moría una persona cada hora, incluso niños de 6 años se suicidaban, estaba totalmente normalizado, no tenían suficiente información y claro, son sitios muy agrícolas donde se cogían pues, normalmente los insecticidas para suicidarse. Entonces, las medidas que hicieron, restringir el acceso de estos insecticidas, una de ellas. La otra es que todos los centros médicos tuvieran suficiente información para hacer ese seguimiento de estos intentos de suicidio y bueno, y sobre todo que el personal sanitario esté muy bien informado para hacer un seguimiento, pero claro, es un gasto de recursos humanos muy grande y de capital, de dinero para un país como este, que no es súper evolucionado, pero la han copiado estas medidas. En las últimas semanas hemos conocido el suicidio de algunas estrellas del famoso K-pop en Corea del Sur. Sus suicidios se han convertido en un tema de interés ya de por sí mismos. Los expertos critican la cultura mediática de la inmediatez, del éxito de la inmediatez. Esta cultura traslada al éxito, por ejemplo, en redes como Instagram, ¿tiene parte de la culpa? Arnab, la cultura del éxito inmediato. Bueno, el K-pop es un ejemplo otra vez contemporáneo, porque estamos hablando de un fenómeno de hoy. Pero yo diría que no es solamente un fenómeno de celebridad. Porque claro que cuando estamos
en frente de las cámaras, ya estamos creando un segundo personaje. Y a veces vivir con esos dos personajes es difícil. Entonces, una cosa es esto, la cosa de celebridad, pero también yo pienso que hay un fenómeno de artista, porque hay ese artista, como un artista como torturado, ¿sabes? Como, por ejemplo, Van Gogh, Ernest Hemingway. Ellos todos se han suicidado y Ernest Hemingway no tenía cuenta Instagram. Entonces, yo pienso que este fenómeno de celebridad también va juntos con una inspiración artística. Podemos hablar de Virginia Woolf también, o también los estrellas de rock como Kurt Cobain. Hemos hablado de la parte oscura de las redes sociales, pero me imagino, Elsa, que también existen cuentas que promueven aceptarse a sí mismo, es decir, la parte buena de la tecnología, que pueden ayudar. La tecnología puede ayudar también a salvar vidas. Sí, la tecnología puede ayudar porque no, hay círculos de ayuda, por ejemplo, por personas que quieren suicidarse, que existen en Facebook, por ejemplo. Se sabe también que el 90% de los jóvenes que van sobre la Internet se conectan a las redes sociales y que encuentran una forma de placer en esas conversaciones. Y ahora parece que las redes sociales son como la madre moderna de todos los problemas, pero no es el caso y hay una forma de placer que encontrar en esas redes. Quizá el aislamiento social está en la base del suicidio en nuestras sociedades, ¿no, Karen? ¿Cómo atacar el problema del aislamiento social? No hay otro modo que atacarlo sino siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Están muy bien estudiadas y bueno, es que ahora mismo los medios de comunicación han perdido el monopolio de la información. Entonces, Internet, redes sociales tienen que coger rienda ahora de esa responsabilidad, porque ya la gente no solo recibe información desde los medios de comunicación, ahora las redes sociales pasan todo el tiempo, todo el mundo en ellas. Y claro, y hablamos, lo que decía mi compañero, es que se romantiza un poco la idea del suicidio. Lo que ha pasado con K-pop y con estos grupos actuales, y luego las redes sociales, es por eso que ahora Facebook pues ha eliminado muchas cuentas y ha eliminado estos comportamientos suicidas y de autolesión para evitar ese efecto también contagio que hemos hablado antes. Y nosotros lo estamos intentando hoy hacer justo lo que nos ha recomendado la Organización Mundial de la Salud, que es de visualizar el tema y plantearlo en una esfera pública. Despedimos en este punto a nuestros telespectadores de France 24. Nosotros continuamos en unos instantes aquí en Primera Plana. RFI, la selección del mes. Flavia Coelho. Yemi Alade. Ella. Isia. RFI. Continuamos en Primera Plana, hoy hablando del suicidio. Lo hacemos con Karen Bujes, periodista independiente, mi compañero de la redacción inglesa de RFI, Arnab Beranger, y la periodista de la rúbrica tecnológica de BFM TV, Elsa Trujillo. Me pedía la palabra, Elsa. Estábamos hablando del problema del aislamiento social en nuestra sociedad, Elsa. Sí, también en las redes sociales lo que pasa en esas plataformas es que hay como burbujas de filtro. Ya se conoce bien ahora, pero es el hecho de que cuando vas a consultar un contenido, por ejemplo, a propósito del suicidio, te va a recomendar contenidos similares y eso enferma un poco a personas en esos asuntos, en esos temas y contribuye a romantizar el tema del suicidio. Es algo que tienen que arreglar.
pero ahora tienen un papel considerable a propósito de eso. Ya fue probado, es un estudio de 2017 que ahora es como una referencia que dijo que Instagram fue la peor red social para los jóvenes y que cada uno de 6 jóvenes iba a padecer de daños en su salud mental por consultar de manera abusiva a redes sociales. Y ahora hay como una durada cotidiana que se recomienda para las redes sociales, es de 30 minutos para persona. No sé si es eficaz o no, pero es algo que seguir. 30 minutos máximo al día en redes sociales. Es lo que se dijo, sí. Ujú. Que me imagino que, claro, que... Cada uno pasa más. Pasa más tiempo, claro. Que pasa más tiempo, efectivamente. En cualquier caso, si el aislamiento y la incomunicación forman parte de la base del suicidio, lleva razón la OMS en intentar impulsar que hagamos justamente lo que hacemos hoy, es decir, lo contrario, ¿no? Que visualicemos el tema, ¿no, Karen? Sí, claro, y me parece súper curioso el efecto de Facebook, porque al final, en esta red social, Instagram sobre todo, nos damos cuenta que la generación que nos sigue cada vez tiene más depresión. Entonces vemos un poco correlación entre el aumento de suicidios con el aumento de la depresión, con el aumento del uso de redes sociales. Y no sé, claro, no podemos saber realmente el origen, la misma Organización Mundial de la Salud lo dice, y los mismos expertos no saben realmente ver el origen de todo esto, solo podemos tomar medidas. Pero sí es cierto que podemos pensar que quizás nos falta contacto con personas, porque de hecho, hablando de tecnología, como ha hecho mi compañera Elsa, nos encontramos que los veteranos de guerra, que son los que están más expuestos a enfermedades luego mentales, sobre todo por haber combatido y demás, se suicida en Estados Unidos un exveterano de guerra cada día. Entonces, es curioso que luego estas tecnologías también son positivas porque se ha desarrollado una app que ve los estados un poco no equilibrados de estas personas para prevenirlos, y una de las soluciones que ofrece esta tecnología es las llamadas, es grupos de chat para hablar, para exponerse. Entonces, no sé si también el origen está un poco en la falta de comunicación, la falta de humanidad que estamos perdiendo. Claro, y habría que ver si este aislamiento está potenciado todavía más por redes como Instagram, es decir, si todavía nos ensimismamos más en nosotros mismos. Sí, Arnab. yo pienso que más que el aislamiento es algo, yo estoy como muy contento que hay todos esos procesos para prevenir, ¿no? Que yo no sabía todo eso, entonces gracias. Pero ¿se puede de verdad borrar la fascinación del ser humano para la muerte? Porque en este caso, permítame... Eso es histórico, yo creo que eso siempre ha existido. Sí, ¿no? histórico, pero también es metafísico. Permítame, voy a ser un poco poético en este momento y voy a hablar de Shakespeare. Todo el mundo sabe, el monólogo famoso de Hamlet, ser o no ser. Pero no sé si todo el mundo sabe que eso se habla de suicidio. Ser o no ser, he aquí la cuestión. ¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y dardos de la insultante fortuna o tomar armas contra el piélago de calamidades y haciéndoles frente acabar con ellas? Hamlet está pensando que, puedo matarme, pero si me mato voy a morir, voy a dormir. Pero ahí no sé qué sueños va a venir cuando voy a dormir. Y dice que esto es lo que la fascinación con el suicidio. Una persona se puede matar, pero no sabemos qué va a pasar después. Entonces, esta fascinación, no sé cómo las redes sociales y los medios de la Organización Mundial de Salud se puede, o si es algo que es intrínseco al ser humano. Pero hay un problema de fascinación, un problema de aislamiento y también un problema de acoso, ciberacoso, que no conocimos cuando fuimos al bullying, cuando fuimos jóvenes y que no teníamos el internet. Y es tomado en serio, por ejemplo, en Francia por el gobierno. El año pasado fue adoptada una ley para el ciberacoso de grupo. Es cuando un grupo de personas te envía un mensaje, pero cuando hay 20 o 30 personas o 100 personas que envían el mismo mensaje al mismo tiempo, se puede ser castigado por la ley. Ahora pienso que es como 2 años de prisión y 30.000 euros de multa si es probado que
que haces parte de un grupo que iba a acusar a alguien en las redes. Pero es algo que hay casos de suicidios desde los 11 años en el colegio o aún en la escuela de personas que fueron víctimas de ciberacoso. Estamos viendo, por tanto, que hay factores que a lo mejor se pueden explicar más en nuestras sociedades, como el reflejo del aislamiento en las redes sociales, y otras que tienen que ver, que históricamente siempre han estado ahí, como es la fascinación, como es pues la épica del suicidio, la podríamos llamar. Es decir, hay factores que podrían explicar el suicidio históricamente siempre y otras coyunturas que nos ayudan a explicar el momento actual, ¿no? De hecho, es curioso, pero el efecto contagio del que siempre han tenido los medios de comunicación, Sí. que por eso Por lo eso que no, tampoco no han lo querido... tratábamos, no Claro. llegamos a entrar dentro de Claro, este tema. se debe un poco también, lo llaman también efecto Weather, y es por una novela que salió en 1774, que hablaba de un joven que por un desamor se suicidaba, y entonces empezaron a haber suicidios imitándolo a este personaje. Entonces vieron que esto se producía. Luego en Viena, cuando se instauró el metro, empezaron también a haber muchos suicidios y hubo también ese efecto réplica y le dijeron efecto Weather a correlación de esto en los años 80 en Viena. Y bueno, y a partir de ahí las autoridades austriacas tomaron estas medidas de que los medios de comunicación lo que debieran hacerse es alejarse. Pero claro, esto ha ido evolucionando y ahora hay que cambiar el paradigma porque tenemos unas tecnologías, unas redes sociales que todo el mundo tiene acceso y los medios de comunicación tenemos que mostrar que podemos informar, podemos decir las cosas bien y que estas redes sociales también nos copian y hagan lo mismo, porque no solo hay que educar, hay que normalizarlo, hay que quitar ese tabú y hay que evitar que este efecto contagio dando información de otra manera, con otro enfoque, que sea pensando también en los familiares, pensando en el dolor que se ocasiona, hablando de otros temas. Y además uno de los principales reclamos que existe hoy en día además es que mejore la calidad de los servicios de atención a las enfermedades mentales. También a día de hoy parece más confesable, por ejemplo, decir que tienes una cita con el fisioterapeuta que decir que vas al psicólogo, ¿no? Todavía hay un poco de tabú respecto al hecho de declarar públicamente que vas a un psicólogo, ¿no, Arnab? Yo pienso que depende del país. Yo pienso que en Francia es muy normal, ¿no? Aquí Sí. La mayoría de mis amigos va a un psicólogo. Debería ir todo el mundo al psicólogo. Sí, y un psicólogo también ayuda, porque la mente también es un cuerpo. La mente es un cuerpo que no se puede ver, pero la mente también necesita una sanación. Entonces, sí hay países, por ejemplo, en Asia no es muy bien visto ir a un psicólogo, porque ahí hay otras religiones, como hay el hinduismo, hay budismo, que se dice que debe como arreglar la vida más tranquilamente, pero eso no es verdad, porque en Bután, estamos hablando de Sri Lanka, ¿no? En Bután hay una cosa mediática que dice que es el país el más feliz del mundo, pero sabes que Bután también tiene una tasa de suicidio. Sí, entonces, sí, yo pienso que cualquier persona que no está bien tiene que ir a ver un psicólogo. Y yo también pienso en función de lo que estaba diciendo Elsa, que la culpa también es de Facebook y Twitter. Si todas esas cosas están pasando ahí tiene que poner filtros más también esas empresas. Y fíjate, si hay que normalizarlo, que ahora lo dicen también el suicidio, el turismo de suicidio, que yo lo he mencionado antes, turismo de muerte, turismo de suicidio, es decir, la gente paga para poder elegir su destino y poder morir, y van a jurisdicciones como Suiza, pagan en torno a 8.000 euros, 10.000 euros, para poder tener una muerte digna, sobre todo enfermos que son terminales. Y claro, estas mismas organizaciones lo que dicen es que ese tema tiene que estar normalizado y tiene que legalizar. Es verdad que hablamos también de cosas distintas. Una cosa es una muerte digna, totalmente voluntaria y llegado por unas causas de una enfermedad terminal. Es otro tema, de que hay legislaciones según los países, algunos intentan legislar, los otros no. Y otro tema es, digamos, el tema del aislamiento y el tema del que hablamos hoy. Yo creo que son temas también un poco distintos, ¿no? Sí, por supuesto, pero al fin y al cabo lleva el nombre suicidio. Y creo que en general, tanto de un ámbito como del otro, no está normalizado. Entonces, lo que se promueve tanto la Organización Mundial de la Salud como estas organizaciones, como todo, es a tratar el tema de una forma normal y sobre todo hablarlo, tanto la parte negativa como las diferentes perspectivas que pueda haber.
Bueno, pues vamos a abrir en este punto la contraportada del programa, hoy con un tema también social, tan social como el que estábamos hablando hoy, que tiene vinculaciones sociales y políticas, pero del que hoy vamos a contar un aspecto más humano y social. Contraportada. Bueno, ya saben que llevamos más de una semana de huelga aquí de transportes en Francia contra la reforma de pensiones del gobierno de Emmanuel Macron. Las dificultades que tenemos cada mañana para los trabajadores para desplazarse son realmente tremendas, se lo puedo asegurar. Y dentro de esta huelga nos ha llamado poderosamente la atención una noticia. Una mujer ha dado a luz en una estación de tren de cercanías en la periferia de París, en Villeneuve-Saint-Georges. Rompió aguas, atención, dentro del vagón y enseguida le pidió a los pasajeros del vagón que se descendieran, cosa que hicieron todos, pese a las situaciones de incomodidad que se está viviendo en Francia, con enorme civismo. Todo ha salido bien y mamá y bebé se encuentran perfectos. Esta historia nos ha inspirado hoy para hablar de la huelga no desde el punto de vista político-social, sino desde la perspectiva humana. ¿La solidaridad es un elemento que están encontrando ustedes estos días? ¿O también a lo mejor el nerviosismo? Pero en cualquier caso una perspectiva humana de todos nosotros. ¿Cómo lo estáis viviendo, Karen? Con estrés. ¿Estrés? Se ve que hay mucha tensión en el ambiente para llegar a los trabajos y bueno, no me extraña que haya sucedido esto porque pasamos muchas horas en el transporte hasta llegar hasta nuestros puestos laborales. Arnab. Sí, lo que pasa es que todo el mundo en París, por lo menos en París, ¿sabes? De pronto en otros lugares en Francia estoy seguro que lo que pasa es que la gente ya ya tienen harto de eso. Porque ¿Estáis viendo hartazgo? Sí, es que y ya se ve que el ambiente se vuelve más que en cuanto pasa algo ya estalla la chispa y puede haber un... Se puede Eso. percibir una real tensión social Sí. en las calles, Sí. en los coches. Sí, pero lo que está bueno, eso es lo que me encanta con Francia, es que todo el mundo dice que sí, la huelga tiene que continuar. Que pese y eso a ello, es que sí. hay una implicación. Sí, entonces hay también una solidaridad social, lo que te estabas diciendo. Pues muchísimas gracias hasta este punto. Hoy nuestro programa, nuestro En Primera Plana, ha sido un placer contar con ustedes esta semana. A todos ustedes hasta el próximo viernes. Gracias.